Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ok, vamos a ir iniciando, pero antes de iniciar quiero identificar a las personas que van a defender o que van a exponer, mejor dicho, el caso que tienen asignado los 4 grupos. ¿Quiénes son las personas? Vanessa es una. ¿Qué grupo tiene usted, Vanessa? 4, ¿verdad? El grupo 2. 2, ok. Sí. Grupo 1, 3 y 4. Del 1 va a exponer Jeffrey, licenciado. Quedamos Perfecto. que Jeffrey, no sé si está, si no, pues cualquiera de las que estamos pertenecemos a uno. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Ahí está. Grupo 3 y grupo 4. Grupo 3, Didi y grupo 4. Ok, bueno. Voy a iniciar haciendo el comentario, empezando la presentación del día de hoy. La sesión de hoy va a ser corta en términos relativos porque estos ya son conceptos que ustedes han manejado. Y lo que les había dicho, este tema que nosotros vamos a ver, yo no lo tenía contemplado dentro del primer examen y así va a ser. Siempre este examen queda fuera, perdón, siempre este tema queda fuera del examen, ¿verdad? Porque se evalúa con el trabajo que ustedes están haciendo hoy. Hasta donde nos quedamos el día jueves pasado, hasta ahí es donde entra el examen del próximo martes. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, esta va a ser una sesión un poquito más corta de lo usual para poder ir tocando los puntos relevantes, que como les digo, pues ustedes ya asumiría que llevaron ética, ¿no? O si no la están llevando ahorita, pero sé que para medición 2 se les pide ética, ¿no? Como un requisito obligatorio. Okay. Voy a empezar a compartir pantalla para dar la introducción a este tema. Y si quieren pueden ir apagando sus cámaras. En el caso de las consideraciones éticas, todo lo que nosotros hemos ido hablando también respecto a esta situación es, si ustedes recuerdan, hablamos acerca del paciente que ustedes están trabajando, que no puede ser familiar suyo. Y todo esto son consideraciones que obviamente nosotros debemos tomar en consideración antes de emprender cualquier proceso de evaluación. Aparte de eso, debemos de entender que la situación tiene que enmarcarse en 5 aspectos que nosotros vamos a revisar a continuación. Para darle un poquito de contexto. Ética viene de la palabra, ¿verdad? Del griego ethos, que significa costumbres, conducta habitual o usos. O sea, esto quiere decir de que lo que nosotros esperamos, lo que nosotros hacemos, ese es el proceso de comportamiento que deberíamos de tener todo el tiempo. ¿Okay? No es algo de que a veces sí, a veces no. Es que esto se debe hacer siempre. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la ética como parte de la filosofía que trata lo moral, que trata las obligaciones que tiene el hombre y también aquellas necesidades con respecto a la capacitación de moralidad relacionado con cualquier aspecto que nosotros tengamos contacto con nuestros pacientes. Eso quiere decir de que al final lo que nosotros queremos dar a entender es que la situación alrededor de esto, todo lo que nosotros hacemos, va a estar asociado con normas morales que rigen nuestra propia conducta. Nuestra conducta no solamente como profesionales, sino también como individuos, ¿verdad? Que tienen una formación en general. La rama de la ética que se ocupa
ya hablando un poco más específico en términos de la profesión en psicología, es denominada como la deontología. La deontología es el conjunto de deberes, obligaciones morales que nosotros como profesionales tenemos ante una materia en específico. El primer código de ética, para hablarles un poquito de historia, aparece en 1953. Recuerden todo esto que nosotros hemos hablado de historia, todo lo que vimos de Army Alpha, Army Beta, todo lo que pasó previo a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo esto ocurre posterior a estos eventos que estamos describiendo. Incluso muchos de estos eventos impulsan el nacimiento de estos códigos, de estos principios éticos para la regulación de nosotros como profesionales. Y es en 1953 que la Asociación Psicológica Americana, APA, nace y genera este primer borrador. Hay muchos más principios éticos. Quiero comentarles el hecho de la confidencialidad, el hecho de la privacidad. Todos estos son principios, pero yo quiero que nos enfoquemos en 5 aspectos importantes cuando nosotros vemos la evaluación. Y en el caso de la evaluación hay 5 pilares fundamentales. Lo primero para mí es, el primer principio es la autonomía. Esto quiere decir de que tenemos que respetar el derecho, tenemos que respetar las capacidades del otro individuo para tomar sus propias decisiones y tener sus propias creencias. Voy a ampliar un poquito, no solamente en términos de medición psicológica, sino también en términos de psicoterapia. Generalmente hay personas que no pueden separar en muchos momentos no pueden separar sus propias creencias y tratan de impregnar esta situación en los pacientes. El hecho de tener sus propias creencias y encontrar riqueza en esta situación, esto es algo que debemos de entender, debemos de apreciar y sobre todo de respetar, de que cada persona tiene su propio conjunto de creencias y que eso está bien, que pueden diferir con las de usted. Y es más, van a diferir con las suyas. También, el segundo principio es la no maleficencia. ¿A qué nos referimos con maleficencia? Es que algo maléfico, algo que genera un maleficio es un daño, ¿ok? En pocas palabras. Pero si nosotros vemos el principio desde la no maleficencia, es que nosotros vamos a hacer todo dentro de nuestras manos para poder evitar que esto ocurra. Eso quiere decir, todo lo que yo voy a hacer es siempre pensando en el bien del paciente, siempre pensando en que no voy a dañarlo, siempre pensando en que yo voy a, ¿cómo les puedo decir? Que yo voy a hacer todo lo que pueda hacer para tratar de mejorar la situación de la persona. También el tercero, que es la beneficencia, es el promover el crecimiento positivo y bienestar de los demás. Ocurre muy frecuente que hay personas que pues como que están muy asociadas o que tratan de enfocar la situación o incluso en algunos casos pueden como tener apego, ¿verdad? Ante la situación, tener cierta, ¿cómo le puedo decir? Tener como una dependencia hacia el profesional y el profesional hacia la persona. Pero lo que nosotros debemos de entender más bien es que nosotros como profesionales no podemos generar esa dependencia y una vez que se genera, si es que pasa, debemos de entender que es momento de cambiar al paciente, de referir a nuestro paciente. No sé si alguien había abierto, no, me escuché algo, pero... Ok. El cuarto es la justicia.
Y cuando hablamos de justicia, quiero que ustedes entiendan que esto es comportarnos acerca de todo lo que nosotros pensamos y tratar de mantenerlo dentro de ese elemento razonable, dentro de la imparcialidad, pero sobre todo también mantenerse ecuánime, mantenerse equitativo a través de todo el proceso. Y finalmente, el último pilar, que es la fidelidad, es ser leal y digno de la confianza de otras personas. Para usted ganarse la confianza de una persona, debe entender que hay muchísimos actos previo a esta situación, previo a entender que antes de que una persona pueda confiar en nosotros, nosotros debemos de ganarlo. Y esto lo hacemos a través de cómo nosotros, desde nuestro profesionalismo hasta cómo lo tratamos a la persona, entre otras cosas. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Ok. Ahora, cuando hablábamos en los primeros momentos acerca de la evaluación, uno de los temas que se encontraba de manera más constante era la preocupación respecto a la privacidad de las personas. Y esto es algo que es completamente normal y entendible, porque como les digo, es difícil usted como persona confiar en alguien más porque se está colocando en manos de una persona, ¿verdad? En manos de un individuo, y no es fácil colocarse en esta situación, sobre todo porque usted está en una posición de vulnerabilidad. Entonces, hay tres aspectos relacionados que nosotros debemos de entender y debemos de hacer lo máximo que podamos para poder minimizar esta situación. En primer lugar, el hecho de la invasión a la vida privada de las personas es algo real, es algo que nosotros debemos de entender, sobre todo porque la persona expone cierta información privilegiada que probablemente nadie más sabe. Entonces, debemos de entender a partir de este punto de que la situación para la persona que está en esto es difícil, entender que es difícil. Eso es lo primero. Lo segundo es la confidencialidad de los resultados obtenidos. Si una persona ha sido lo más abierta con usted, lo más sincera con usted, eso quiere decir que le ha abierto su vida, le ha abierto todo para que usted pueda entenderlo, para que usted pueda cambiarlo y que pueda explorar un poco la situación. Todo esto debemos de entender de que es dentro de ese contexto. ¿Ok? La idea de esto no es que la persona hable con usted y que usted vaya a la primera a contarle a otra persona y decir, no, que pues compartió información que no debería compartir, entre otras cosas. Y el tercero y último punto es el abuso y el mal uso de las pruebas. ¿Okay? Esto quiere decir desde utilizarlo mal en el tema de aplicación, como por ejemplo, no contar con las herramientas apropiadas para hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también deben de entender de que el hecho de no prepararse, el hecho de no, ¿qué puedo decir? El hecho de no hacer todo lo posible para cambiar, el hecho de querer no prepararse ante este tipo de situaciones, caen dentro de la falta a la ética. El hecho de que usted no lea, el hecho de que usted no se prepare, no tenga los materiales, porque está colocando sobre todo en desventaja a la persona que está evaluando. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me van entendiendo?
Silly. Sí, no quiero que solamente piensen que la forma de romper la ética es... no quiero que piensen solamente en que solamente la persona que falsifica algún tipo de documentos o que, por ejemplo, es alguien que quizás va de chismoso a contar algo. No, no solamente eso. El hecho de que usted no se prepare tiene un impacto en la situación. ¿Ok? También quiero que entendamos que el mal uso también de los conocimientos psicológicos, cuyo campo de aplicación es en las personas directamente, encierra un potencial especial para causar daño que nosotros debemos de evitar a toda costa. Muchas ocasiones hay psicólogos que rompen a la ética porque tratan de tergiversar las situaciones, tratan de tergiversar la realidad del individuo, porque esto les otorga, digamos, un cierto grado de poder por encima de la persona. Y esto es algo que nunca debemos de propiciar. ¿Ok? Además de esto, hay 5 principios éticos. Cuando ya hablamos los principios que hablábamos anteriormente son en términos generales, no aplican solo para la evaluación. Pero estos 5 que vamos a ver a continuación son específicamente para la evaluación y la evaluación en niños. Así que los 5 principios son competencia, relaciones humanas, privacidad y confidencialidad, resguardo de registros y honorarios y evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos del empleo de pruebas psicológicas, debemos de entender de que el hecho de que si no las utilizamos bien, no practicamos los principios de ética, debemos de entender que puede causar un daño potencial. Por ende, debemos de insistir que las pruebas solamente son utilizadas y pueden ser empleadas por psicólogos, por personas especializadas en entender la conducta humana. Y en segundo lugar, de que deben de ser aplicadas solamente por psicólogos competentes, bien preparados en la selección, aplicación, calificación e interpretación. Algo que ocurre muy frecuentemente, principalmente en Honduras, que esto no es regulado, que generalmente un psicólogo, en cuanto se gradúa, generalmente lo primero que hacen es poner su propio consultorio. Y eso está bien, yo lo apoyo, sobre todo porque pues, necesitamos trabajar, ¿no? Pero, que es donde hay un pero grande, pero debemos de asegurarnos de que la persona cumple con todos los requerimientos mínimos en términos de evaluación, como por ejemplo, el hecho de contar con un espacio apropiado, el hecho de contar con las herramientas apropiadas, también el tener el proceso de preparación en toda esta situación. La aplicación de las pruebas requiere como tal que ustedes comprendan, en primer lugar, cómo dar las instrucciones, cómo establecer el rapport para que los evaluados puedan cooperar, pero sobre todo requiere de la interpretación de resultados a la luz de la teoría de la persona que hizo esta prueba. Por ende, debemos de establecer una relación con los demás datos que se tienen de la persona. Y el hecho, como les decía, no es, la entrevista generalmente tiende a pasar como un segundo plano, pero realmente la entrevista es una de las herramientas, si no la herramienta más poderosa que nosotros tenemos como psicólogos, porque vamos a entender los resultados de las pruebas a partir de la luz y de los datos que nos dé la entrevista. Ahora, vamos con los puntos que hablábamos de los primeros 5, el manejo de pruebas, confidencialidad y todo eso. Entonces, el psicólogo, en primer lugar, nosotros debemos estar familiarizados con las instrucciones de la prueba, el manejo de materiales, la forma de aplicación. Ustedes recuerdan que habíamos hablado en la clase anterior que la forma de aplicación se basaba ya sea en que fuera individual o colectiva,
o si era de papel, lápiz o computarizada, o sea, estar familiarizado con esto. También tomar en consideración las condiciones ambientales adecuadas para la aplicación. Les he dicho, no lo hemos tocado de manera tan fuerte, pero les he dicho que para que una aplicación se lleve a cabo, debe de cumplir con requerimientos mínimos, como ser un espacio libre de distracciones, bien iluminado, bien ventilado, con inmobiliario que pues obviamente sea apropiado para la persona, que no muestre ninguna dificultad. El establecimiento del rapport es, lo vamos a ver más adelante, pero para no dejarlos en el aire, el establecimiento del rapport es cómo yo voy a generar un vínculo con la persona que voy a evaluar. Porque les ha pasado, ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez a un servicio de público, médico, en el cual la persona ni lo ve, ni le dice nada, simplemente viene, va a un médico y le pregunta 2, 3 síntomas, y en 2 minutos está fuera del consultorio. Le da una receta y bye, que vaya bien. A mí me pasó. ¿A Sí, alguien me ha más? pasado. ¿Y Sí, me ha cómo se pasado. sienten después de eso? En el caso mío, que era con mi bebé, en esa época era un bebé, sí me sentí como despreciada, como muy incómoda, como que no tenía un valor yo, sino que solo estaba ahí sentado el médico y como que no tenía las ganas de atenderme y era la última paciente y no me sentía a gusto, ni le dije lo que sentía en total al niño porque sentía mucha frialdad de su parte. Exactamente. Y esto es así, la persona generalmente, pues si nosotros no tenemos como ese vínculo que nos permita como explorar un poco, de poder tener como mayor certeza, mayor tranquilidad, difícilmente nosotros vamos a propiciar de que la aplicación se lleve a cabo de manera apropiada, adecuada. Entonces, el rapport hace referencia a todas aquellas prácticas que nosotros podamos hacer para que la persona que vamos a evaluar no se sienta como un completo extraño y como que sienta que no pertenece al lugar en donde está. ¿Ok? De nuevo, eso lo vamos a ver más adelante en la unidad 2. Y finalmente, lo que hablamos, la calificación e interpretación de resultados. Otro de los componentes importantes en temas de principios éticos es la invasión de la intimidad, la confidencialidad y el consentimiento informado. Lo que les decía, ustedes no pueden evaluar a nadie sin el consentimiento firmado como tal, incluso porque es un documento legal. Incluso dentro, fíjense que hace poquito ocurrió que el Colegio de Psicólogos, que es el ente regulador de este tipo de situaciones, envió un comunicado porque habían llegado muchas denuncias de parte de consumidores al Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos, aduciendo que estos psicólogos habían evaluado a sus hijos sin el consentimiento de los dos padres, sino que solamente con el consentimiento de una de las partes. Cuando nosotros hacemos, y bueno, para hacerles la historia corta, pues suspendieron a muchos psicólogos de práctica y tuvieron que pagar multas, entre otras cosas. Entonces, como para darles un poquito de contexto, nosotros principalmente cuando evaluamos a un niño, debemos de entender que el niño tiene, pues obviamente, dos padres, y el hecho también de que los padres estén en esta situación, obviamente debemos de entender de que necesitamos contar con la aprobación de ambos. Si ustedes no propician este permiso, o sea, si no propician todo este componente, podemos meternos en un tema grave en términos legales. ¿Okay? Entonces, hablando un poquito acerca de esto,
se refiere a la posibilidad de que la aplicación de las pruebas, pues obviamente se entrometen en la vida privada de las personas y que generalmente estas pruebas pueden reflejar ciertas cuestiones íntimas de los individuos que de otra manera no se sabrían. Hace poco tenía una paciente que me decía, fíjese, Lee, que yo estoy viviendo una situación complicada y me hicieron una evaluación en el trabajo y pues aparecía dentro de esta situación, los resultados parecía como que estaban interfiriendo en mi trabajo y esto me da miedo porque pues obviamente puede tener una repercusión de tipo laboral. Entonces, entendamos esta situación de que las personas necesitan un contexto, necesitan apoyo para poder generar toda esta situación. Entonces, para poder entender que, que el profesional de la psicología, ¿verdad?, tiene ética, que está cumpliendo con los principios éticos, es que la evaluación psicológica solamente se lleva a cabo dentro de un contexto de relación profesional claramente definido. Esto quiere decir, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que alguien viene y le dice, ah, mira, ve, analicé este dibujo, hice este dibujo, analízamelo? O alguien viene y le dice, mire que soñé acerca de esto, esto y esto. ¿Qué significado tendrá? ¿Les ha pasado? ¿O todavía no lo ven así? A mí no, Lick. Todavía no. Ah, bien, pues. A mí sí, Lick, en el trabajo me dicen a analizar la actitud de tal compañero. ¿Qué pensás acerca de eso? Y Exacto. cosas- Exactamente. Entonces nosotros, lo primero que cuando ustedes hablen acerca de esto, lo primero, miren, la forma más fácil de sacarse de esto es, a mí, porque esto a mí me pasaba muy frecuentemente. Entonces yo le decía, ok, no puedo, ¿por qué? Porque no es mi paciente. Si fuera mi paciente, me pagarían. Pero como no me está pagando, no es mi paciente. ¿Entienden? Porque de esto que nosotros estamos hablando, de que esta definición de una relación profesional se da por medio del encuadre psicológico. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, un ejemplo de hombre y un ejemplo de mujer, más que ocurre con mucha frecuencia. ¿Cuántos de ustedes van al salón a X cosa? Uñas, pelo, no sé, tinte de cabello, secado, hinchado, no sé. Alejandra, a ver, Alejandra. Usted antes de ir a este servicio, usted antes preguntó cuánto valía, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y qué más preguntó? Yo les pregunto acerca de todo lo que me voy a hacer y cuánto es lo que gasto en total. Y el tiempo. Y usted le pregunta, por ejemplo, ¿y qué tipo de producto pone? Sí, también. ¿Y cuánto tiempo tarda en todo, verdad? Lo que me va a hacer. Y hay algunas que son un poquito más meticulosas todavía que vienen y dicen, ajá, y aparte de eso, ¿y cuánto tiempo me va a durar? ¿Y puedo utilizar este champú o puedo utilizar este producto? ¿Al cuánto tiempo? Y empiezan, ¿no? Sí. Eso es un ejemplo, como les digo, de mujer que va a un salón. También pensemos en el caso de los hombres. Cuando usted viene y, por ejemplo, va donde una persona, ¿verdad? Igual un corte de cabello, y usted pregunta cuánto vale, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría a usted? Y aquí le quiero preguntar al hombre, ¿qué pasa si usted viene y acuerda algo con la persona en cuanto a precio, en cuanto a duración? Usted le dijo que el servicio le valía 200 lempiras y le tomaba 30 minutos. Pero resulta que tiene 3 horas ahí y al final de eso le cobran 600 lempiras. ¿Cómo se siente? Pues frustrado, Lick, enojado. Frustrado. ¿Qué más? ¿Y frustrado por qué?
Porque, por decir así, le cambiaron el disco. Eso quiere decir de que no cumplió Sí, lo que usted le solicitó y lo que usted estaba dispuesto a pagar por el servicio que va a recibir. ¿Cierto? Entonces, todo eso es algo que nosotros hacemos en la actualidad y en servicios de psicología. Esto es vital, vital, porque nosotros debemos de desarrollar a la persona la confianza de que lo que usted va a ir a hacer, lo que usted va a recibir es aquello que va a pagar y viceversa, lo que va a pagar es aquello que va a recibir. Porque esto dentro del encuadre psicológico se conoce como como la forma en la que nosotros establecemos contacto con los individuos, el hecho de explicarle cómo funciona, qué va a hacer, qué espera, qué resultados va a obtener, entre otras cosas. Y a todo eso también, cuánto cuesta este servicio. Y eso entra en el aspecto del encuadre psicológico. Así que el tema del encuadre es algo muy importante. El hecho de que usted informe a la persona que va a recibir, cuántas sesiones aproximadas le va a tomar, qué valor tiene cada sesión, entre otras cosas. Esto significa entonces que según la naturaleza de los propósitos, o sea, según el motivo de consulta por el cual llega la persona a su consultorio, obviamente las condiciones de la relación tienen que discutirse y ambas partes tienen que acordar esta situación. ¿Estamos bien? sí, Sí. Perfecto. ¿Qué involucra entonces el encuadre? El tipo y duración de la evaluación, los horarios de atención, honorarios o los costos económicos, la naturaleza y los límites de la confidencialidad, lo que hablábamos, el hecho de que usted va a abrir su corazón, abrir su experiencia a elementos íntimos de la vida de cada persona, debe de ser manejado con mucho recelo. Y toda aquella información que pueda ser relevante. Yo aquí le quiero agregar, esto es a partir de mi experiencia personal, el hecho ahora de la comunicación por redes sociales, principalmente. Y redes sociales aquí involucro Messenger, Instagram, Facebook, pero también meto WhatsApp. Miren, con todo este tema de la pandemia, pues obviamente la conectividad se hizo mucho más importante en la vida del ser humano. Entonces, ahora es mucho más fácil acceder a una comunicación más eficiente por medio de todos estos mecanismos. Y eso es algo normal. Pero también puede ocurrir, y aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, que hay personas, principalmente pacientes, que irrumpen esta situación. Irrumpen el hecho de de que, por ejemplo, ellos tienen su teléfono y de repente le llaman a medianoche. O le escriben a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, usted tiene que dejar esto bien claro, cuáles son los límites. Porque yo le decía a una compañera que hace poco me compartía una experiencia de estas, que me decía, ay, es que esta persona ahora todos los días me ha agarrado a escribir y que quiere que le dé un consejo sobre X o Y cosa. Y le digo yo, bueno, en primer lugar, debes de entender que esa puerta la abriste vos, le digo, porque al abrir la puerta con un paciente, si yo le escribo a alguien y ese alguien me contesta, ¿qué estoy automáticamente enviando? ¿Qué información estoy enviando yo? Para ustedes. O sea, no lo piensen como profesionales, piénsenlo como una persona común y corriente. Si usted le escribe al doctor porque le duele la garganta y fíjese que, ay, no sé qué es, yo creo que será, ¿usted cree que me pueda recomendar una pastilla? Y el doctor le contesta, ¿qué implicación tiene esto para usted? que está abierto a comunicarse por ese medio. Exacto, exactamente. O sea que yo le puedo escribir y no tengo ningún problema. Ocurre lo mismo en psicología. El problema es que a veces en psicología, pues obviamente son temas más profundos. No es como el que le puedo recomendar una pomada
para quitarle la aplicación. ¿Estamos? Entonces debemos de tener mucho cuidado las puertas que nosotros abrimos con nuestros pacientes. ¿Perdón? Perdone, licenciado, sea algo de emergencia, no pudiera uno contestar, a abstenerse o solo o decirle busque ayuda a un hospital o Mire. realmente no contestar. Mire, ahí es donde usted tiene que empezar a determinar esto. El único momento en el cual yo le permito al paciente que me llame a mí, ¿verdad? Que me llame fuera del motivo de consulta, es cuando nos encontramos con una persona que tiene potencialmente un riesgo suicida. ¿Okay? Esa es la emergencia más frecuente que nosotros nos podemos encontrar en psicología. ¿Y por qué les digo que es la más frecuente? Porque hay un montón de aspectos que debemos de tomar en consideración antes. Porque lo que probablemente para la persona le parezca una emergencia, probablemente no lo sea. ¿Me entienden? Ok, entonces, pero en este caso, yo cuando tengo este tipo de pacientes, yo sí les abro esa oportunidad, pero solamente cuando hay, como les digo, ese riesgo suicida como tal, así como una amenaza inminente. De lo contrario, yo no les doy acceso a esta situación. Me podrán escribir en WhatsApp, qué sé yo, y no tengo ningún problema. Y si yo considero que es relevante, les contesto. De lo contrario, pues yo les digo, ok, me parece bien, pero esto lo vamos a discutir en consulta. Vamos. Pero como les digo, la percepción a veces de emergencia puede cambiar mucho y puede variar mucho de persona a persona. Licenciado, usted establece como un equilibrio en ese ejemplo que dio, ¿verdad? Exacto. O sea, incluso, por ejemplo, si yo sé que estoy ante un paciente con un posible riesgo suicida, yo no me quedo solamente con eso. Yo yo le digo como un equipo multidisciplinario y aquí involucro a las personas cercanas al paciente. Esposa, esposo, padre, madre, hermanos, personas que puedan tener acceso directo a esta persona si es que en algún momento llegaran a cometer este tipo de actos. O sea, porque a mí de nada, vaya, imagínense que me escribe a medianoche la persona que tiene deseos de suicidarse. Ay, yo ni siquiera sé, jamás he ido a su casa. Yo nunca he ido a su casa. No sé dónde está, no sé dónde vive, no sé si está ahí. Entonces, ¿de qué me va a servir que me escriba a mí a medianoche si yo no le voy a poder ayudar? Yo necesito contar con un grupo de personas que me pueden ayudar a mí, que pueden acceder a la persona, no solamente comunicarme esto. ¿Sí me entienden? Esas son cosas que ustedes van a ir adquiriendo a través de la experiencia. Yo al principio, no, yo le decía al paciente, no, en cualquier momento háblame, no tengo ningún problema. Pero usted después se va dando cuenta que no es fácil, es difícil mantenerle ritmo a este tipo de pacientes. Y si usted también tiene, qué sé yo, 10, 15, 20 pacientes, ¿usted va a ser capaz de responder a todas las personas al mismo tiempo? Difícil. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Perdón? Sí, que estamos bien. Súper bien. Ok. En el caso, vamos a ver, ya me queda poquito. O sea, en el caso entonces, para que se vayan preparando las personas que van a hablar. En el caso entonces, para que nosotros, para llegar al último punto del consentimiento informado es cómo vamos a manejar la información de la persona, qué vamos a hacer, qué tipo de datos vamos a utilizar.
tenemos que enfocarnos en 3 condiciones importantes. 1, el manejo de la información. 2, es la capacidad que tiene el individuo para consentir, o sea, para poder aceptar o rechazar. Y sobre todo, la participación voluntaria. Porque usted no puede evaluar a nadie sin su consentimiento. Como por ejemplo, hay personas que me he dado cuenta de casos que hacen evaluaciones como tipo, como bien asolapado, como bien chistoso. Yo no sé si ustedes han visto la serie esta de The Big Bang Theory alguna vez. Sí. 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 ¿Y qué opinan sobre esa serie? A mí me encanta. Creo que Sheldon es el que le da sentido a todo. Buenísimo. A mí me encanta. A mí, si les soy sincero, es de mis series favoritas. Pues haciéndoles un comentario respecto a esta misma serie, hubo un episodio, yo no sé si ustedes recuerdan, que este Sheldon, que es la persona más importante del show, viene y empieza a aplicar como ciertos mecanismos de condicionamiento operante en Penny. O sea, como que trata de empezar a moldear su conducta, pero esto es obviamente sin el consentimiento de ella. Entonces, hay personas que a veces hacen este tipo de evaluaciones sin informarle a la persona qué tipo de pruebas se van a utilizar, cuáles son los resultados que esperamos obtener, pero sobre todo también que la persona debe de ser capaz de emitir un juicio si quiere participar o no, porque de eso se trata el consentimiento informado. Por ende, este proceso nosotros vamos a emplearlo a partir ya de esta primera clase, esta primera oportunidad que ustedes van a tener de poder, pues obviamente, tener ese contacto con las personas, de permitirles hacer y deshacer este tipo de situaciones. Vamos. Leo por aquí el mensaje. ¿Cuál es el nombre de la serie? The Big Bang Theory. Por cierto, haciendo una breve pausa, ¿ya vieron la serie de Netflix, la de Dahmer? Sí, también. Bueno, y si no la han visto, tienen este fin de semana para verlo, ¿verdad? Cuidadito vienen el martes. Bueno, ya dijo porque vamos a ver esa serie, no vamos a estudiar. Bueno, no importa, bueno, pero si la ven es porque les voy a poner una pregunta de la serie en el examen. Así que, no, vean, hablando en serio, esta serie está muy, muy buena. ¿Cómo dice que se llama, Lick? Dahmer, ya se la escribo ahí en el chat. Dahmer. Dahmer. Esta serie está muy, muy buena. Es sobre uno de los asesinos en serie más prominentes de la década de los 80s y 90s en Estados Unidos. Así que no las quiero spoilear, pero vayan a verla. Está buenísima. Fuerte, pero buenísima. Dice Cloris, por ahí buenísima. Vinela hoy por capítulo 5 de Nicole. Yo ya me la acabé. No. Óigame, yo vi esa serie como en 3 días. Así que, y eso que yo tengo 3 trabajos. Así que, por favor, ¿ah? Así que dediquen tiempo para verla, porque miren, no solamente, no solamente es el hecho de conocer este tipo de situaciones, porque a veces este tipo de serie lo que atrae mucho el morbo. Como por ejemplo esta serie, ustedes recuerdan la del Juego del Calamar. Realmente era sumamente gráfica en términos de gore, como bien sangrienta. O sea, eso era mucho lo que llamaba. Pero esta serie en particular trasciende esta situación. No enseña, no es como morbosa en este sentido, sino que les explica cómo es que este asesino en serie se formó, cómo es que llegó ahí. Incluso hace una
una crítica muy fuerte al tema racial, al tema del mal manejo de los órganos de justicia en ese libro. Así que se las recomiendo encarecidamente. Bueno, para finalizar entonces el tema del consentimiento informado es específicamente ese contrato, ese vínculo que ustedes establecen entre psicólogo y paciente. Y vamos a hablar acerca de la actividad, ¿verdad?, de nosotros como psicólogos y sobre todo la protección que este consentimiento informado nos da por cualquier contingencia, ¿verdad?, en términos de que la persona posteriormente se retracte de un servicio solicitado, entre otras cosas. También protege al consumidor por alguna mala praxis, por algún fallo a los acuerdos otorgados, pero sobre todo la utilización del consentimiento informado debe entenderse como una forma de darle como una formalidad al tratamiento que nosotros pretendemos abordar. Y con eso entonces finalizo la presentación de principios éticos. Y te voy pidiendo que vayan encendiendo entonces sus cámaras para poder hacer la discusión de los casos asignados a cada grupo. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? 3, 4 minutitos cada grupo. ¿Quiénes hicieron presentación? Dulce, Gloris, Nessa. Perfecto. Entonces, voy a pedirles, grupo 1, que creo que es Jeffrey, si no me equivoco, para que pruebe si pueden compartir pantalla, ¿okay? Porque ya debería de aparecerle. Y vamos a tratar de discutir cada uno de los casos. Vamos a iniciar por la lectura del caso para que todos estemos sabidos de lo que nosotros vamos a hacer, de qué es lo que vamos a enfocar. Y luego a partir de estos principios de ética, cómo podemos resolver estos dilemas. Hay algunos dilemas que quiero comentarles que no son tan fáciles de poder determinar como una, ¿cuál es la palabra? Como una ruta crítica. ¿Sí? No siempre los casos éticos son como blanco y negro. Generalmente hay muchos matices de gris al medio. Pero para que podamos entonces explorarlo y saber qué hacer en un eventual caso de este tipo. ¿Okay? Jeffrey, adelante. Bueno, nosotros solo presentación en sí no hicimos, licenciado, solo dialogamos prácticamente creo que una hora entre los compañeros. Entonces, más que todo, no, se lo puedo quiero resumir. Quiero que empecemos por el caso. Y sí, pero si ustedes no lo hicieron, yo ahorita lo comparto. Denme un segundo para poder compartir yo el caso. Caso ética y usted me ayuda a leerlos. Ok, adelante. Sí, me ayuda alguna compañera ahí, por favor. Sí, yo lo voy a leer, compañero. El tema es conflicto de intereses. Andrea es psicóloga, parte del equipo de gestión humana en una organización financiera. En un encuentro informal, Betty, funcionaria de la organización que se desempeña en el grupo, está pequeño, en el grupo de riesgo, le pregunta si puede, ahí está, disculpe, es que ya la Ya los binoculares ya no enfocan mucho. Igual, así que. Sí, bueno. Adelante. Dice, le voy a comenzar porque lo leí todo trabado. Dice, el conflicto de intereses. Es psicóloga, parte del equipo de gestión humana en una organización financiera.
En un encuentro informal, Betty, funcionaria de la organización, conversarle como psicóloga un momento, porque se encuentra ansiosa por situaciones personales. Andrea asiente y le dice que con mucho gusto puede conversar unos minutos y que ella le recomendará un psicólogo clínico luego de hacerse una idea de lo que necesita. Según esa conversación, entonces Betty le cuenta, entre otros temas, que ha terminado muy mal una relación con un directivo de la empresa, que ella ha reaccionado muy mal, agresivamente, que ha sufrido lo que refiere como ataques de pánico, además de estar tan distraída que ha cometido algunos errores técnicos, pero que piensa que si se sabe formalmente su jefe con quien sostuvo la relación podría para despedirlo. Perfecto. Gracias, Carla. Jeffrey, adelante. Pues ahí, licenciado, podemos ver más que todo que sucede bajo una empresa, más que todo en una empresa donde hay departamentos marcados, por decirlo así, decía ahí gestión humana, que es la parte de donde se desempeña Andrea en este caso. Tenemos que ver que Andrea ahí, yo asumo que Andrea tiene más que todo la responsabilidad de trabajar la psicología industrial en esa parte, más que todo. Pero Betty, que viene siendo más que todo una subalterna que trabaja para la empresa, ella como que busca ayuda inconscientemente por sus problemas, por el problema que reza ahí. Entonces Betty busca ayuda hacia ella, pero le digo de forma inconsciente porque nosotros, como usted lo decía, nosotros como creemos que es un psicólogo y él nos puede ayudar por X motivo, acudimos hacia él. Pero en este caso, en esa empresa había normas, había relación estrictamente de trabajo, reglas que en este caso Andrea tenía que hacer cumplir. Entonces ella busca ayuda con ella por un caso de ansiedad y que le estaba sucediendo de acuerdo a una relación que le sucedió, que se llevó a cabo en la empresa con un jefe de ellos. Entonces ella le va a comentar eso y ella, Andrea acepta una plática, ojo, informal. Cuando la acepta informal, ahí creo que tenemos el principal problema donde ella falla. ¿Por qué? Porque la acepta escuchar y todo lo debido. Entonces ella en ese momento lo que debió hacer, en mi opinión, y en la de que platicamos con los compañeras, no debió escucharla, sino que simplemente tener un equilibrio, lo que usted decía previo antes, un equilibrio para evitar conflictos, tanto en el reglamento interno de la empresa como con ella, que aparentemente ahí tenía una relación bastante cordial, como por decirlo así, de amigas, cosa que la psicóloga en su posición, Andrea, como psicóloga industrial que se debía a la empresa, no debió aceptar esa charla, sino que remitirla con un colega de esa especialidad, en este caso ansiedad. ¿Por qué? Porque todos esos procesos que marca ella, en los que ella estaba fallando, prácticamente se los divulgó a Andrea. Y el psicólogo industrial está para velar por el correcto funcionamiento de la empresa, del reglamento. Entonces ella no estaba en su rama. Ella debió pasarla a por decirlo así, era un problema de ansiedad a un psicólogo clínico y hacerle la respectiva evaluación y no mezclar a eso más que todo. Y en conclusión, éticamente, ella falla. Prácticamente nosotros deducimos que en todos
Solo el de autonomía, creo que ella no es tocable. Perfecto. Y Gracias. creo que hay, no sé si Súper bien. alguna compañera quiere agregar algo o no sé. Si quieren pueden levantar la mano o también en el caso de que no sea del mismo grupo y que quisiera hacer algún comentario adicional, no hay ningún problema. Como dice el caso, licenciado, que es un tema de conflicto, ¿verdad? Porque está en una balanza su amistad, la confianza que le había dado Betty a esta Andrea, pero Andrea está, como decía el compañero Jeffrey, tiene que apoyar más a la empresa, al beneficio de la empresa. Ella está, tiene que estar al tanto, porque si los empleados están bien, la empresa está bien. Entonces ahí está en ese conflicto. Si reportar lo que hizo Betty, lo que está pasando, o guardárselo como amiga. Y como dice el compañero Jeffrey, que lo más indicado era no aceptar información, mejor remitirla de un solo, o preguntarle si era algo personal Exacto. o algo que podía incluir la empresa, ¿verdad? Entonces, así fue que llegamos a esa conclusión nosotros. Perfecto. Gracias, Carla. Dulce. Buenas tardes, licenciado. Bueno, yo no soy del grupo, pero sí me gustaría agregar algo, ¿verdad? Yo estuve leyendo todos estos casos, ¿no? Y estuve haciendo lo que era como correlaciones, comparaciones con lo que era el código ético que es brindado por el Colegio de Psicólogos de aquí de Honduras, ¿no? Y sí pude asociar bastantes, si me permite leerle algunos, ¿verdad? Sí, por favor. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Tenemos, este código se divide por lo que son secciones o capítulos, ¿no? Tenemos lo que es el bienestar del cliente, que es el artículo 30, nos dice que el psicólogo o psicóloga, para propósito de diagnóstico, tratamiento o consulta personal, presentará sus servicios mediante una relación profesional. En este caso vimos que Andrea no lo hizo, o sea, se le acercó más que todo para hacerle una plática, ¿no? Pero, o sea, como psicóloga, ella debe de dar todos sus servicios de una manera profesional. También está lo de las relaciones interprofesionales, donde nos dice que los psicólogos que actúan en corporación deben establecer acuerdos apropiados a las demás normas de ética del psicólogo, tanto entre los asociados como entre los colegas que empleen. Y uno último que me gustaría agregar también es el de los anuncios de servicio, que es el artículo 42, en donde dice que los psicólogos no deben ofrecer públicamente servicios gratuitos o en forma comercial promocional, es decir, tampoco pueden aceptar otra forma de remuneración su trabajo, deben de dar, como decía anteriormente, ¿verdad? Servicios que sean profesionales. Solo eso, Lee. Yo lo estuve correlacionando así. Sí, y la verdad es que esa es la cuestión, porque miren, el hecho de que, para ponerles un ejemplo, el hecho del dilema es que Andrea, realmente ella, su función principal, ella es empleada de gestión humana. Eso es su rol principal. Ustedes, no sé si alguna vez han visto la serie Breaking Bad. Breaking Bad o Better Call Saul, para hacerles un... Entonces, no sé si una vez se fijaron un episodio, no recuerdo con quién era, que el abogado le pidió que le diera $1. Entonces, que para qué quería $1, dame $1. Entonces, le agarró el dólar y le dijo, ok, perfecto, sos mi cliente. Entonces, yo ahora tengo que cumplir el tema de privacidad de información con vos. En este caso, nunca ocurrió esta situación. Fue una plática de manera informal, como tal. Entonces, ¿cuál es mi salida? ¿Cuál es la mejor forma que yo les puedo decir? Es, como decían las viejitas, las abuelas, como decían, curarse en salud. Entonces, yo, antes de tener la conversación, yo le debo decir, mire, usted y yo no somos psicólogos, no somos contratantes, yo no soy su psicólogo, no tenemos una relación profesional. Por ende, yo sigo siendo Andrea, la empleada de gestión de talento humano. Si ella quiere y empezar a hablar más acerca de esta situación, perfecto. Porque también viene otro tema, por ahí un poquito, del hecho de que nosotros debemos de cumplir también en tratar de brindarle atención a las personas principalmente en crisis. ¿Okay? Entonces, más allá, detrás de cualquier principio ético, prevalece la vida de una persona.
Entonces, pero creo que pueden haber otras formas de ser. Así que, Licenciado, adelante. la respuesta correcta es la que usted dio ahorita, para con Betty. Esa es la más indicada, la más idónea, porque a la larga, mire, yo trabajé en una empresa con una estructura bien marcada. Habían 3 psicólogos, le comentaba a las compañeras. Y entonces eso se daba mucho en busca de ayuda solidaria entre amigos, que ellos eran, las psicólogas eran buena onda y todo eso se daba. Pero resulta que eso conlleva a muchos conflictos dentro del trabajo. Y, y obvio, prácticamente a ellos, y ellos, como decía usted, previo a la clase, cuando hay ese principio que nos afecta, eso ellos lo toman como, lo retribuyen hacia uno cuando no existe la ética entre ellos, y se dieron muchos casos. Por eso yo me identifico bastante con este caso, no en el sentido, o sea, que hay vi un montón de ejemplos, no es que los experimenté, por decirlo así. Claro, gracias, Jeffrey. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Qué les pareció este primer caso? Avanzamos al caso 2. Solo les voy a pedir algo. Jeffrey, Carla, porfa, una sola persona me envía el correo electrónico, el listado de los participantes de su grupo. Igual todos los demás de los siguientes grupos. ¿Okay? Adelante, Vanessa, ¿verdad? Grupo 2. Sí. Adelante. Al correo, licenciado. Sí, por favor. Ahí ya estoy viendo su pantalla. Adelante, Vanessa. Bueno, en nuestro caso, pues nuestro grupo nos toca el caso 2, que es el conflicto de creencias. Y bueno, le voy a dar una lectura al caso que dice: Carlos es un muchacho de 15 años, estudiante de un colegio privado, quien es descubierto por su madre mientras está desnudo en la cama con un amigo de 22 años. La madre lo lleva a consulta bajo presión. Durante la entrevista, relata que desde los 13 años sostiene amistad y relaciones sexuales con homosexuales mayores que él, quienes le han instruido sobre su derecho de afirmación de elección de género. Ha tenido una cierta atracción por una muchacha, pero sus relaciones más duraderas han sido con 2 universitarios varones, y la orientación religiosa del psicólogo tratante del caso, ¿verdad?, entra en un conflicto con la conducta homosexual. Bueno, las opiniones, ¿verdad?, nuestros puntos de vista al debatir este caso, bueno, coincidimos en estos 3 puntos, ¿verdad?, por todo el grupo. Primeramente, vimos que el psicólogo debe separar, por decirlo así, las ideologías, tener un comportamiento profesional, ¿verdad?, y ser objetivos al atender al paciente. Básicamente, que el psicólogo debe separar completamente su vida privada de su trabajo. Como segundo punto de vista, como segunda opinión, el psicólogo no debe buscar, por decirlo así, reprimir su orientación sexual. Bueno, es antiético reprimir la identidad de la persona, ¿verdad? En este caso, pues, reprimir la orientación sexual del joven de 15 años, ya que toda persona tiene la libertad de escoger su estilo de vida. Y así como mencionaba, ¿verdad?, con los principios éticos, está la autonomía, que menciona la libertad, y bueno, el psicólogo debe respetar esa libertad, respetar que toda persona tiene derecho de escoger su estilo de vida. Y reprimirlo sería una forma de violencia psicológica. Bueno, recordemos que otro de los principios éticos que mencionaba usted era la no maleficencia. O sea, no buscar el bienestar, ¿verdad? Buscar no dañar al paciente. Entonces, a nosotros no nos corresponde aplicar nuestras creencias. Bueno, primeramente, no tienen base científica al tratamiento, entonces, eso también. Y bueno, como profesionales de la psicología, nos corresponde trabajar solamente las conductas que le son dañinas a la persona, al paciente.
Y en este caso, pues, la preferencia sexual del paciente no es una conducta dañina. Y nosotros caímos en cuenta de que pueden haber psicólogos que tienen muy firme sus creencias, ¿verdad? Que no pueden literalmente separar sus creencias de su trabajo. Entonces coincidimos que la mejor opción, en ese caso, la mejor opción para el paciente, para no dañarlo, ¿verdad? Sería remitir el caso con otro psicólogo. Y bueno, recordemos que la teoría de Erikson nos menciona que el adolescente, pues a esa edad de 15 años, está en búsqueda de su identidad. Entonces, muchas veces los jóvenes, por estar en búsqueda de su identidad, reprimen sus sentimientos, se encierran en su mundo. Y bueno, ese tipo de conductas puede llevarlos a tomar malas decisiones, vaya, pueden hasta ir a tener depresión o en casos extremos a suicidarse. Entonces, la última opinión en base a esto, tenemos de que el objetivo del psicólogo es ayudar al paciente a vivir cómodamente su orientación sexual, ayudar al paciente pues a entender su sentir y bueno, para que no caiga en esas conductas, ¿verdad? Y eso es el análisis que hicimos en conjunto del grupo. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más del grupo que quiera hacer un comentario antes de, o incluso también fuera del grupo? ¿Alguien más? Yo, licenciado. Adelante, Carlos. Sí, yo leí el caso, también me parece muy interesante, pero sobre todo como psicólogo no podemos escandalizarnos con algunas cuestiones que nos presentan los pacientes, porque al final del caso decía que el psicólogo tenía conflictos, ¿verdad? De creencias, entonces siempre respetando el punto de vista o la tendencia del paciente que nos llegue a nuestro consultorio. Eso nada más. Perfecto, gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Otro grupo? Yoli, Adelante, Alejandra. soy del grupo y les comentaba a los compañeros, ¿verdad? Que ese caso, pues, es un tanto difícil, ¿verdad? Porque no podemos mezclar nuestras creencias. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Si me llegara a tocar ese paciente, sí sería un poco difícil decirle, está bien, continúe con su vida de esa manera, pero yo no lo comparto, pero tampoco le voy a decir al paciente, usted se va a perder porque tiene esa orientación sexual, porque en este caso no lo estaría, estoy con mi trabajo, no estoy en el trabajo de la iglesia, entonces no mezclar esas cosas, ¿verdad? Y como llegamos a la conclusión, ¿verdad? Lo mejor sería remitir al paciente con otro profesional, ¿verdad? Que es la mejor ayuda que uno le puede dar, no reprimirlo. Exactamente. Gracias. Adelante, Andrea. A ver. Andrea, Punes. Sí, la manito levantada y la veo que está moviendo los labios, pero no se escucha nada. No se le escucha. Hola. Ahora sí. ¿Se escucha? Bueno, algo que me llama la atención es la cuestión de la beneficencia, ¿verdad? Siempre buscar lo mejor que es para el paciente. Soy del grupo y algo que nos llamó bastante la atención del caso y que comentaron era que claramente es preocupante que alguien de 15 años esté con alguien de 22. Sin embargo, esto no encontramos que guardara relación con la orientación sexual del muchacho, más bien este es un caso de abuso. Entonces, como psicólogos, creo que lo que más nos debería llamar la atención es que el muchacho está pasando por una relación de poder y abuso y enseñarle a vivir su orientación sexual o lo que él quiere experimentar de forma segura, sobre todo porque los adolescentes son muy vulnerables a las condiciones. Gracias, Andrea. Incluso en este tema, vean, realmente no es como tal
un abuso, porque el abuso implica el tema de generalmente violencia o en contra de la voluntad, sino que la terminología exacta es estupro. Eso quiere decir que la persona es un adulto mayor y un menor de edad. Perdón, un mayor de edad y un menor de edad, no un adulto mayor. Perdón. Un mayor de edad y un menor de edad. A pesar de que sea una relación consentida, todavía cumple con los requisitos como tal de esta situación. Entonces, existe un protocolo en Honduras como tal, ¿verdad? Que nosotros tenemos la obligación de remitir a los distintos, a las distintas áreas. Y esto ya es un tema de oficio como tal. En el hecho de que, pues, obviamente, pues es un menor de edad, en teoría se ampara de que no tiene como la madurez para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, por eso es que debemos de enfrentar la situación. Hay varias formas de hacerlo. El más rápido que hay una línea de abuso sexual, o sea, se utiliza como tal, ese es el nombre que recibe, pero que también recibe las llamadas telefónicas de este. Se puede reportar como tal, pero hay que ir teniendo en consideración todo este tema, porque generalmente pues esto acarrea también un montón de consecuencias, no solamente para el imputado, sino para toda la familia. Pues todo esto ustedes deben de tomarlo en consideración. No es un tema fácil tampoco este que estábamos viendo. Ven que tiene un montón de conjeturas alrededor que tenemos que tomar en consideración previo a la toma de decisión. ¿Ok? Gracias, grupo 2. Pasemos al grupo 3. Igual por ahí, Vanessa, me envían el correo electrónico el listado. Adelante. Glory, veo que está compartiendo pantalla. Yo voy a leer el caso. Sí, adelante. ¿Qué debe hacer el psicólogo si un consultante le propone salir a cenar, asistir juntos a algún evento social o entablar una relación afectiva? La relación que se establece entre el terapeuta y su usuario es eminentemente profesional y se ubica dentro de lo que la Corte Constitucional denominó como una relación personalísima. Ello es que la relación que se establece entre el psicólogo y su usuario va más allá de lo que sería una relación profesional normal, debido a que el psicólogo se adentra en la vida íntima de sus usuarios, lo que puede volver vulnerable a este profesional. Aunque la ley 1090/2006 no hace un señalamiento directo sobre este aspecto, en el ordinal del artículo 11 establece como una prohibición expresa para el psicólogo solicitar o aceptar prebendas o beneficios indebidos para realizar sus actividades. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la relación entre el terapeuta y el paciente no es indefinida. De hecho, el código de la APA en su estándar 10.08 establece un periodo de 2 años después de terminada la terapia, en el que no se puede tener intimidad sexual con un antiguo paciente, aunque en ciertas circunstancias sí se admite después de los 2 años. Mientras exista una relación profesional activa, no debe haber otro tipo de relaciones, por 2 motivos. Primero, porque el otro tipo de relación, por ejemplo, amistad, puede interferir con la objetividad en el proceso terapéutico o en la involucración de factores emocionales que pueden afectar el proceso mismo. En segundo lugar, porque puede dar lugar a relaciones de explotación, de conflicto de intereses o a relaciones múltiples con las cuales el psicólogo puede estar obteniendo un beneficio personal de una relación profesional, lo cual se define como una relación de explotación que trae consigo daño al paciente y al buen nombre de la profesión. Por otro lado, si la relación profesional ha terminado, es decir, si el caso se ha cerrado, podría no haber una objeción fundamentada en que se pueda establecer otro tipo de relación. Naturalmente, si después de establecida esa relación social o afectiva, la persona vuelve a solicitar los servicios del profesional, ya estaría impedido para aceptarla, porque estaría contrariando el estándar de las relaciones múltiples y en este caso, la remisión sería una alternativa de solución. Por lo anterior, la recomendación para el psicólogo que recibe una invitación social de su consultante es evaluar cuidadosamente las implicaciones que esto tendría tanto para la relación profesional como para la afectación del principio ético de la beneficencia. Muy bien.
Bueno, entonces continuando, ¿verdad? Con la explicación de esto. Nuestra pregunta es, ¿qué debe hacer el psicólogo si un consultante le propone salir a cenar, asistir juntos a algún evento social o entablar una relación afectiva? Entonces, como la compañera mencionó anteriormente, ¿verdad? Esta relación que se establece entre el terapeuta y el paciente es eminentemente profesional y se ubica dentro de lo que la Corte Constitucional, denominó una relación personalísima. Se establece que el psicólogo y su paciente va más allá de lo que sería una relación profesional, ¿verdad? Porque como psicólogos, pues escuchamos todo lo que ellos nos cuentan, que a veces, como dijo Elic, son cosas íntimas, ¿verdad? Que solo nosotros sabemos o solo nosotros podemos saber como psicólogos. Siguiente, compañero. Entonces, la ley 1090 del 2006, en el artículo 11, dice que establece una prohibición expresa para el psicólogo solicitar o aceptar prebendas o beneficios indebidos para realizar sus actividades. El código de la APA en su estándar 10.08 establece un periodo de 2 años después de terminada la terapia, en el que no puede tener intimidad sexual con un antiguo paciente, aunque en ciertas circunstancias sí se admite después de los 2 años. Código de ética profesional del psicólogo del Colegio de Psicólogos de Honduras, del ejercicio profesional, artículo 19, es aconsejable que el psicólogo establezca una relación profesional con ninguno de su propia familia, socios u otras personas con las cuales podría comprometer su objetividad debido a una relación dual. Entonces, mientras existe una relación profesional activa, no debe haber otro tipo de relaciones por 2 motivos, como mencionaba la compañera. Primero, porque el otro tipo de relación, por ejemplo, amistad, puede interferir con la objetividad en el proceso terapéutico o en la involucración de factores emocionales que puede afectar el proceso mismo. Esto ya determina con la relación profesional entre el consultante y el psicólogo. Y en segundo lugar, porque puede dar lugar a relaciones de explotación, de conflicto de intereses o a relaciones múltiples, de las cuales el psicólogo puede estar obteniendo un beneficio personal de una relación profesional. Además, también el paciente mismo puede aprovecharse de esta situación, lo cual define como relación de explotación, que trae consigo daños al paciente y al buen nombre de la profesión. Entonces, como conclusión, en la medida de lo posible, la relación entre el psicólogo y el consultante debe permanecer dentro del campo estrictamente profesional, todo con el fin de evitar las relaciones duales. Cuando se crea una relación amistosa romántica, ya no se puede brindar atención psicológica con dicha persona, y en ese caso debe remitir a otro psicólogo. Entonces, mi conclusión personal es que cuando se da esto, ¿verdad? Debemos de forma amable rechazar la invitación, porque como psicólogos debemos de abstenernos a establecer relaciones no profesionales con nuestros pacientes. También debemos de evitar comprometernos en una relación personal que puede interferir con el desempeño de nuestra profesión o que pueda dañar a la contraparte. Perfecto. ¿Alguien más? Grupo 3. La verdad es que creo que lo dejaron bien cubierto todo. Gloria. Sí, a mí me gustaría añadir de que sería, bueno, no sé, pienso yo, que desde un principio se establezcan ciertos límites con el paciente, porque a veces como las personas se desahogan, sienten como su lugar seguro, creen que sería bonito salir, porque el psicólogo no juzga a la persona, entonces eso hace sentir a las personas bien y quieren tener una amistad, por decirlo así, porque pueden pensar que así va a ser siempre el psicólogo. Entonces, es bueno que se establezcan los límites desde un principio, porque al crear la amistad, como decía aquí, ya no se puede ser objetivo en el proceso de la terapia. Además de que, como decía, que ya luego, pasados los 2 años, sí se puede, pero no si sigue la terapia.
Entonces, si luego de este tiempo la persona vuelve a solicitar el servicio psicológico, ya no se puede atender si se ha entablado una amistad, una relación, etc. Entonces, lo mejor es recomendar a otra persona. Exactamente. Gracias, Flores. Incluso, vamos a ver por aquí que dice, Didi, es importante tener claro que el papel del psicólogo en relación con el paciente se tiende a confundir por parte del paciente esa relación. Es necesario que el psicólogo actúe de forma clara. Algo muy frecuente que puede pasar también es que esto tiene su nombre que es conocido como transferencia. ¿Sí? O sea, que el consultante, o sea, el paciente, hombre o mujer, puede entonces ver al psicólogo como una figura que pues brinda seguridad, brinda apoyo, brinda un montón de cosas que quizás no las recibe en otra parte y entonces puede desarrollar estos sentimientos. Y la contratransferencia es lo opuesto, que el psicólogo también desarrolle estos mismos sentimientos hacia el consultante. Y lo recomendable en todos estos casos siempre es que usted refiera a la persona a otro profesional. Eso es lo mejor. Y sobre todo poner una línea muy clara, ¿verdad? Y como lo dice Jeffrey por ahí, básico, poner un límite. Eso desde el inicio. El hecho de que si usted abre paso, como tal, a mí me hacen mucho la pregunta de psicólogo y redes sociales. Entonces yo les digo, vean, hay algo importante. Yo tengo mis redes sociales, pero también tengo las redes sociales de mi clínica. Si alguien me quiere agregar a mi clínica, perfecto. Cualquier persona me puede seguir, pacientes, etcétera. Yo publico ahí cosas, publico imágenes, estudios interesantes, etcétera. Pero ya mi perfil personal es otra cosa. Es lo mejor separar porque usted tiene dos facetas, su vida personal y su vida profesional. Y creo que con eso quiero resumir porque en la era actual lo que nosotros nos encontramos frecuentemente es eso, que no hay como un establecimiento de límites en este sentido. ¿Estamos? Gracias, grupo 3, y vamos al último grupo, grupo 4. Bueno, Lick, yo le puedo ayudar leyendo esto, ¿verdad? Por favor. No, si me permite. Ok. ¿Qué debe hacer el psicólogo si durante la psicoterapia comienza a sentir atracción física por su consultante? La relación terapéutica, por definición, implica empatía e involucración emocional como base para cumplir los objetivos terapéuticos. Aunque no hay evidencia que muestre que los factores de relación terapéutica son condiciones necesarias y suficientes para el cambio, claramente facilitan el logro de los objetivos. Dentro de este contexto, es posible que surjan sentimientos de atracción. Los sentimientos de atracción, como otros sentimientos, no constituyen en sí un problema. De hecho, la atracción entre las personas, incluyendo los psicólogos, es un elemento normal de la experiencia humana. El problema es cómo se reacciona a la atracción. Estos sentimientos de atracción, a su vez, dependen de las acciones o conductas tanto del psicólogo como del participante. Si estos sentimientos normales de atracción se amplifican por las conductas de los involucrados, pueden llegar a aumentar en su nivel de intensidad hasta producir conductas o acciones que pueden constituir violaciones a los principios de la ética profesional. Uno de los elementos que tiene que tener en cuenta el psicólogo es su grado de vulnerabilidad, es decir, la probabilidad de que el ser afectado emocionalmente puede llevar a conductas que interfieran con su quehacer profesional o que pueden causar daño a sus consultantes. Si un psicólogo está atravesando una crisis emocional personal, lo cual interfiere con su trabajo, éticamente debe suspender su actividad profesional mientras se recupera. De la misma forma, el psicólogo es responsable por basarse en su juicio para decir si los sentimientos de atracción física pueden llevar a conductas o acciones que interfieran con la naturaleza de la relación profesional o que violen los principios éticos. Las personas son responsables por lo que hacen, no por lo que sienten. Sin embargo, así como las acciones o conductas están influidas por los sentimientos, en este caso de atracción, los sentimientos dependen también de las acciones.
ya me perdí. De las acciones, es decir, de las conductas, tanto del terapeuta como del consultante. Por consiguiente, el terapeuta tiene la obligación de evaluar el grado en que sus sentimientos de atracción pueden afectar sus conductas o pueden afectar el proceso terapéutico. En el caso en el que juzgue que es probable que su juicio clínico está interferido por procesos emocionales asociados con la atracción o que su conducta profesional pueda igualmente estar afectada por dichos procesos emocionales o que observe que dichos procesos emocionales en el consultante pueden afectar el resultado del proceso terapéutico, está en la obligación ética de remitir al consultante a otro profesional. En síntesis, las relaciones de empatía entre psicólogo y consultante son normales. Lo que no es normal es que el psicólogo termine enamorado de su consultante o que se aproveche de esta situación para lograr favores afectivos o sexuales. Ahora le voy a compartir lo que es la presentación y el compañero Ariel nos va a ayudar con la presentación. Nos vamos a saltar las primeras diapositivas porque era como un resumen de lo que era el caso. Okay. Aquí. Me permite, a ver, acá está. No sé si está el compañero Ariel. Ya le digo. Ariel Zapata, ahí está. Ariel. Bueno, si no puede, entonces yo le puedo dar, licenciado. Sí, adelante. Bueno, eso también venimos y lo correlacionamos con lo que es el Código Ético de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, en donde también está dividido en lo que son las secciones, ¿verdad? Y bueno, tenemos la sección de las relaciones humanas. Tenemos el artículo 3.04, evitar el daño. Los psicólogos toman las medidas razonables para evitar dañar a sus clientes, pacientes y para minimizar el daño cuando este sea previsible o inevitable. También tenemos lo que son las relaciones múltiples. Existe una relación múltiple cuando un psicólogo desempeña un rol profesional con una persona y uno, al mismo tiempo desempeña otro rol con la misma persona, o tres, promete establecer en el futuro otra relación con la persona con la cual mantiene la relación profesional o con otra allegada o relacionada con ella. También encontramos con la, ¿cómo se dice? Ay, se trabó la presentación. Ahí está, permítame. No sé por qué. Permítame, Lick, la voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Sí. Mientras tanto, voy haciéndoles un comentario sobre esto. Vean, es bien importante que nosotros entendamos que nosotros como profesionales tenemos algo que nadie más tiene en términos de profesión. O sea, un ingeniero va a llegar, va a hacer sus cálculos y se va a llevar y va a ir a hacer su trabajo en casa. Y tranquilo, no hay ningún problema. El problema, un arquitecto va a hacer lo mismo, o un electricista, o qué sé yo. Y cada quien tiene como, o el mismo médico, por ejemplo, que es algo muy parecido en términos de atención humana. Atienden y listo. Pero en el caso de nosotros escudriñamos mucho más, fibras más sensibles, conocemos formas de funcionamiento del individuo. Entonces, eso debemos de respetarlo, porque en muchas ocasiones el hecho de que usted conozca esto le coloca en una posición de poder, de control sobre la otra persona. Y eso es pues, muy peligroso. Adelante, Lucy. Bueno, continuando también tenemos lo que es la sección de la terapia, en donde tenemos el artículo 10.05, donde habla sobre intimidad sexual con clientes o pacientes en tratamiento. Se nos dice que los psicólogos no se involucran en intimidad sexual con los pacientes, clientes actuales de terapia. También tenemos el artículo 10.07, que es terapia con partenarias sexuales anteriores. Los psicólogos no aceptan como clientes o pacientes de terapia a personas con las que han tenido lo que es intimidad sexual.
y que estoy teniendo problemas con la presentación. Ahí está, ya sí, hoy sí. Bueno, y el último que también relacionamos es la finalización de la terapia, que es el 10.10, ¿verdad? En donde nos dice que los psicólogos terminan un tratamiento cuando es razonablemente evidente que el cliente o paciente no necesita más el servicio o este no le es beneficioso o está siendo dañado por su continuación. Y bueno, para agregar así como algo interesante, encontramos una noticia como relacionado a esto. Se vuelve a trabajar. Permítame, no sé qué es. Ahí está. Bueno, en donde hubo un caso, ¿no? De una psicóloga que fue acusada por tener lo que era una relación con su paciente. Para no hacer larga la historia, era la psicóloga Joanna Lamb. Esto ocurrió en Plymouth. Y bueno, era una psicóloga clínica que, según esto, ¿verdad? Comenzó como, ¿cómo se dice? Bueno, una relación así, y esto fue escalando hasta terminar en lo que eran, tenían intimidad sexual, ¿verdad? Y esto, ella venía y hacía como las secciones, las terapias, ¿no? En donde cobraba lo que eran $200 por sesión, pero no era terapia en sí, sino que era más de intimidad sexual. Y bueno, como conclusión, permítame. Bueno, como conclusión, se debe entender que al momento de la terapia se debe dar todo el apoyo posible a la persona. Es aceptable tener ciertos sentimientos o compartir afinidad hacia el individuo, siempre y cuando éste no interfiera con el buen juicio y la labor de brindar una atención de calidad. Y también siempre tener en claro el acto de pensar antes de actuar, comportarse de manera profesional y ética, respaldándose de los códigos de la conducta profesional ya establecidos, como el Código Ético de la APA, y evitar posibles actos de conductas inapropiadas durante la terapia. Recordemos que todos estos códigos, ¿no? Son códigos deontológicos, ¿no? Que nos permiten garantizar y nos ayudan a guiar al profesional, en este caso a nosotros los psicólogos, ¿no? Para tener lo que es un correcto funcionamiento de la profesión, y con esto también estar velando por los intereses de los pacientes, pero al mismo tiempo también velar por los intereses propios de nosotros, ¿no? Frente a intentos de manipulación o otros problemas. Y bueno, eso sería todo, Lick. Perfecto. Súper bien. Gracias, Dulce. Y la verdad que, miren, ahorita ya les voy pidiendo que vayan encendiendo a los que tienen la cámara apagada para ir cerrando. Lo que les decía, el hecho de nuestra profesión, una profesión sumamente noble, pero también nos coloca en muchas posiciones desventajosas realmente. Y nosotros somos seres humanos, nosotros sentimos. Entonces, lo mejor a lo que yo puedo llegar es, si usted en algún momento cree que su conducta no está siendo ética, lo más seguro es que no lo esté haciendo. Para mí ese es como si hay una pregunta que si usted se hace la pregunta de que realmente se estará obrando bien o mal, lo más seguro es que lo está haciendo mal. Entonces, ese es el mejor filtro que yo les puedo decir. Si usted duda de su actuar, lo más probable es que no esté actuando. Entonces, para ponerlos a ustedes en este contexto, como les digo, somos personas, somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones, también acarreamos nuestras propias creencias, nuestras dificultades, etc. Entonces, entendamos que cuando ya nosotros no somos capaces de poder afrontar este tipo de situaciones de manera eficiente, cumpliendo los requerimientos éticos y demás, es mejor remitir a la persona en otro lugar, a otra persona. Incluso yo recuerdo mucho cuando yo estaba estudiando medición, que la profesora que en ese momento me dio la clase decía de que ella tenía su límite y ella sabía cuál era su límite y que ella nunca iba a poder estar evaluando niños ni personas que tengan que ver con abuso sexual, porque para ella, siendo una madre, era muy doloroso tener que pasar por eso. Y eso está bien, reconocer sus límites. No podemos atender a todas las personas. Tenemos que saber hasta dónde llegan nuestras capacidades. Y eso es capacidades no solamente técnicas, sino también de tolerancia. Porque yo no le puedo ofrecer entonces un servicio a alguien que yo no quiero
O sea, no quiero el bien para él o para ella. Entonces, no puedo ofrecerle esto. Entraríamos en una dualidad. Y con eso quiero cerrar entonces oficialmente la clase. Gracias, Dulce, gracias, Grupo 4. Y cerrar entonces la unidad 1. Ese era el último tema que teníamos. El día jueves, pues, estamos de vacaciones. Aprovechenlo, descansen, vayan a ver a Dahmer. Y nos vemos el día martes en el aula. El aula es el aula 402. Recuerden, por ahí está en su forma 03. De 1 a 2 hacemos el examen y de 2 a 3 tenemos clase. ¿Ok? Muy bien. Gracias entonces, pórtense bien y felices vacaciones. Hasta el martes. Gracias. Gracias, Lick. Gracias. Igual, felices vacaciones. Gracias. Gracias. Gracias, Lick.